Buenas tardes, me presento, soy Javiera Bravo y voy a exponer acerca de las máquinas eléctricas. La máquina eléctrica es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica o viceversa. Esta existió a lo largo del tiempo, o de la era que nosotros conocemos, pero se da inicio a este aparato gracias al descubrimiento de Michael Faraday en 1831, o sea, la inducción electromagnética, la cual es la esencia de los generadores y motores modernos. Él construyó el primer generador electromecánico, el que consistió en un disco de cobre que giraba sobre su propio eje, y esto era activado o accionado por una manivela. Y parte del disco, este disco de cobre, estaba afectado siempre por el campo magnético de un imán permanente. Desde esa fecha en adelante, fueron decenas los científicos que fueron mejorando este modelo de generador, para ir sustentando las necesidades de la época. Fortuitamente, se descubre en 1873 el principio de la reversibilidad, es decir, una máquina eléctrica puede actuar tanto como generador o motor. Si ya como generador transformaba la energía cinética en eléctrica, ahora se sabe que cuando trabaja como motor transforma energía eléctrica en mecánica. Estos cambios o modernización han sido constantes y esto va logrando el perfeccionamiento de esta máquina para a su vez simplificar la vida de nosotros y además, en un caso puntual, aumentar la eficacia de las empresas. La máquina eléctrica es un aparato electromagnético capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica o viceversa. Lo primero corresponde a un generador y lo segundo a un motor. Por otro lado, también están los transformadores, que estos conservan la forma de la energía, pero van cambiando sus características, es decir, transforman el voltaje determinado de una energía eléctrica mediante el actuar de un campo eléctrico. Acá está la clasificación y que de acuerdo, por un lado más mecánico, un punto de vista más mecánico, las máquinas eléctricas se dividen en dos, las máquinas eléctricas estáticas y las rotativas. Las estáticas son aquellas que no poseen piezas móviles. En cambio las otras, sí, las otras están dotadas de piezas móviles que transforman el movimiento en electricidad o viceversa. Y las estáticas transforman la energía eléctrica alterna en otra de distintas características. En las máquinas rotativas están los generadores y los motores, y estas se subdividen ya sea de corriente continua o corriente alterna. Las máquinas eléctricas estáticas son aquellas que no poseen piezas móviles y además son las que transforman la energía eléctrica alterna en otra de distintas características. Se emplea usualmente en los sistemas eléctricos por su reversibilidad, ya que permite elevar o reducir la tensión, además de poseer un gran poder de rendimiento. A estos también se les conocen como transformadores, y nos vamos a dirigir a ellas de esta manera. El transformador se encarga de transferir energía eléctrica de un circuito a otro, no de convertirla en mecánica en eléctrica. Esta transferencia de energía logra aumentar o disminuir el voltaje o corriente sin cambiar la frecuencia, lo que se espera de un transformador ideal, que tanto la potencia de entrada como la de salida sea la misma, es decir, sin pérdidas, pero esto es muy poco probable. Esto se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, lo que causa que la utilización del transformador solo se limite o se restrinja a la corriente alterna, puesto que la continua no puede transformarse fácilmente. Los transformadores constan de una parte activa, por así llamarle, como el corazón del transformador. Y esto está constituido por el núcleo y los devanados, tal como se ve en la imagen. Los devanados o arrollamientos, y estos se dividen en primario y secundario. Y estos en el fondo forman el circuito eléctrico de este transformador. Son alambres de cobre o aluminio en forma de espiral con dos puntas, una hacia el inicio y una hacia el final. La función del primario, del devanado primario, por así decirlo, es que al estar conectado a la fuente de energía, esta recibe la corriente alterna, y el secundario es quien la entrega. Y ahí es donde se genera la fuerza electromotriz por el cambio de magnetismo que hay en el núcleo. Existen casos en que el transformador solo poseerá un devanado y este va a ser primario y secundario, actuar de las dos formas. Ahora yéndole a las máquinas eléctricas rotativas, que estas son máquinas dotadas de piezas móviles que transforman el movimiento en electricidad o viceversa. Estas se dividen en motores y generadores. Y todos así, la general de las máquinas rotativas poseen un estator y un rotor.
tal como se ve en la imagen, que la imagen es puntualmente de un generador. Los generadores se clasifican, el generador eléctrico en sí es una máquina capaz de convertir la energía mecánica en eléctrica. Y esto ocurre gracias al principio de la inducción electromagnética, cual se basa en la mayoría. Y este establece que cada vez que un conductor se mueve dentro de un campo magnético, una denominada FEM se provoca dentro del conductor y este proceso se le denomina una acción generadora. Los generadores se clasifican según el tipo de corriente que producen. En este caso puede ser lo de corriente alterna en alternadores y lo de corriente continua en una dínamo. El alternador, o también llamado generador de corriente alterna, se basa en el fenómeno de inducción de Faraday, llegando a demostrar que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, cortando las líneas de fuerza, se genera en él una fuerza electromotriz que es directamente proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo que se emplea en hacerlo. Al recibir este movimiento, la espira cortará las líneas de fuerza y producirá la fuerza electromotriz. El alternador posee un estator o un inducido, que es la parte fija de la máquina conformada por una carcasa metálica que funciona como soporte. Dentro de esta encontramos el núcleo del inducido, donde se alojan las bobinas y los conductores. En esta se induce la FEM y el rotor, por otro lado, es la parte móvil que gira dentro de este estator, y es lo que a su vez contiene el sistema inductor que genera el campo eléctrico variable. Por otro lado están las dínamos, y una dínamo es una máquina que produce energía eléctrica en forma de corriente continua. Consta de un estator y un rotor, que es donde se crean las fuerzas electromotrices, y está haciendo girar una espira en un campo magnético. La tensión que se genera es de carácter senoidal, es decir, que representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable. El estator de este dínamo es la parte fija al exterior de este. Contiene el sistema inductor, destinado a producir el campo magnético, y el rotor, que es el cilindro donde se enrollan las bobinas. Es la parte móvil del fondo que gira dentro del estator a cierta velocidad, cortando el flujo del inductor. Eso también se conoce como el inducido. Está conformado por el núcleo del inducido, cuya función es reducir las pérdidas magnéticas. Este también posee ranuras longitudinales, donde se colocan las espiras del enrollamiento del inducido. Los devanados son las espiras que se ubican en estas ranuras y se conectan al exterior a través de un colector que es un cilindro soldado al eje de esta máquina. Se conecta a una bobina y su función es realizar la conversión de corriente alterna continua. A este está conectada las escobillas que realizan la conmutación de la corriente inducida. Es decir, la conmutación es la transformación de corriente alterna a continua. Por otro lado están los motores eléctricos, que los motores eléctricos es la máquina capaz de convertir energía eléctrica en mecánica. Cuando un conductor de corriente se coloca en un campo magnético, este experimenta una fuerza mecánica, la cual le da un accionar al motor. Los motores se clasifican o se separan en motores de corriente continua y de corriente alterna. El de continua es según la conexión que tiene su bobinado. Este puede ser en serie, paralelo, etc. El de corriente alterna se puede clasificar según la velocidad de su giro, su número de fase, si son trifásicos, monofásicos, etc. Pero nos vamos a entrar en los asíncronos y síncronos. Los motores de corriente alterna asíncronos son aquellos en que la rotación del eje está sincronizado con la frecuencia de la corriente de alimentación, es decir, su velocidad de giro es directamente proporcional. Este tipo de motor suele utilizarse en aquellas situaciones en que se desea una velocidad constante. Y por otro lado están los asíncronos, los cuales son todo lo contrario, debido a que el rotor nunca llega a girar a la misma frecuencia con que lo hace el campo magnético del estator. Este tipo de motor tiene cierta semejanza con un transformador, puesto que se genera un voltaje en su devanado secundario al recibir voltaje en su primero. Y cuando el estator es conectado a una fuente de potencia, el campo magnético induce un voltaje secundario en el rotor, generando al mismo tiempo un campo magnético secundario. El hecho en que ambos campos interactúen y el rotor gira, produce una diferencia entre la velocidad del campo y la del rotor, y esta diferencia se le conoce como deslizamiento. Las aplicaciones industriales. Las aplicaciones industriales vemos que las máquinas eléctricas se utilizan en toda manera, desde la cotidianidad de nosotros. Puntualmente en las industrias podemos ver los motores eléctricos, que son automóviles, equipos de calefacción y hasta electrodomésticos.
Existen motores de máquinas de tamaños reducidos, ideal para máquinas eléctricas de menor tamaño, y para trabajos más pequeños como lo que sería un taladro. A su vez también hay como un soplador industrial, que son dispositivos mecánicos usados en la caldera para la extracción de gases de combustión e inducción de la misma. La segunda imagen es un abanico industrial, que es como un ventilador grande pero con mucha más potencia. Los generadores eléctricos. Estos generadores son utilizados como sistemas de emergencia automáticos en caso de que exista un corte de electricidad, ya sea en edificios, fábricas, hospitales, etc. Cuando se trata de generar una alta potencia, existen los generadores de las plantas hidroeléctricas o eólicas, los cuales son generadores movidos por agua y aire respectivamente. Este es un ejemplo de una hidroeléctrica y este de un campo eólico. Finalmente están los transformadores eléctricos. Los transformadores se utilizan en la subtransmisión y transmisión de energía eléctrica. Este es el caso de los transformadores de potencia, que se utilizan en la transmisión de energía eléctrica en ambas tensiones, que sea de alta o de media. Los transformadores pueden ubicarse generalmente en las centrales de generación de energía, subestaciones de transformadoras y en fábricas con gran demanda de energía. Por otro lado, están los transformadores de distribución, que estos se utilizan en intemperie o el interior para una distribución de energía eléctrica en media tensión. Principalmente se ubican en postes, ya que todos los hemos visto, y esto sirve para alimentar con energía a granjas, talleres, residencias, etc. Nos podemos dar cuenta, a modo de conclusión, que las máquinas eléctricas es una herramienta de gran vitalidad, porque conforme avance la modernidad, estas se van renovando. Estos son los cimientos básicos para el funcionamiento de cualquier máquina de cualquier tipo. El impacto de estas máquinas es total, sin querer está presente en todo lo tecnológico. Una vida sin las máquinas eléctricas no es posible, ya que lo utilizamos para leer, para preparar comida, para secar nuestra ropa, ya son parte de. Y lo que hay que buscar en el fondo es utilizar estas energías, pero de forma ecológica hacia el planeta. Tratar de reutilizar cosas, de utilizar las energías renovables en esta. Y en el fondo lo que se busca es producir un impacto en la persona a través de esta presentación, en la cual darnos cuenta que una máquina eléctrica está presente en todo. Y lo importante que es, o lo vital, que es ir avanzando en esto, porque ya si se ha ido modernizando desde el 1870 hasta la actualidad, esto va a seguir funcionando y hay que sacarle el mayor provecho a esto.